Buenas tardes, distinguidos y apreciados compañeros. Para mí es un gusto estar con ustedes. Buena tarde a todos y cada uno de ustedes. Como siempre, pues en marco a nuestros respectivos cursos, vamos a trabajar el curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil. Desde ya, pues he de decirles de que para mí es un auténtico honor poder compartir con ustedes. Sé que en estos momentos compañeros de distintas sedes nos acompañan y para mí es un grato honor poderlos saludar. No obstante a ello, pues aunque hoy tenemos restricciones presidenciales, pues esto no ha limitado que nosotros podamos compartir con ustedes el respectivo curso y pues desde ya darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar presentes. Y en nombre de la Universidad Rural de Guatemala, hacerles saber pues que efectivamente estamos trabajando para que ustedes puedan tener, en este caso, el acceso práctico a la información. En este respectivo orden de ideas vamos a empezar a trabajar con nuestro curso y hoy vamos a trabajar la semana número 9, que corresponde al remate y ejecuciones colectivas. En este caso, pues es importante y es preciso establecer que tanto el remate, ejecuciones colectivas, pero también las ejecuciones especiales que veremos en este curso, forman parte íntegramente todas de este o de un juicio de carácter ejecutivo. Cuando recordamos el juicio ejecutivo, debemos de tomar en cuenta y de tomar en consideración que del mismo deriva ese ámbito de dar cumplimiento. Se recuerdan la semana anterior, hablábamos e identificábamos particularmente los distintos títulos que nos conllevan a cada una de las ejecuciones. Pero ojo, en este caso, recordemos, por ejemplo, en el juicio ejecutivo, y ahora mismo vamos a empezar a identificar, por ejemplo, en el juicio ejecutivo en la vía de apremio, cuando existen anteriormente en este caso, anteriormente, cuando existe un bien que garantiza el pago de la obligación, pues efectivamente vamos a dirigirnos directamente a un proceso que se denomina remate. De esta cuenta es pertinente hacer referencia o determinar qué es rematar. Un remate de conformidad con, en este caso, de conformidad con la doctrina, vamos a poder identificar que es la venta o la subasta de bienes mediante puja entre concurrentes, bajo la condición implícita de aceptarse como precio la oferta mayor. Evidentemente me dirá alguien, pero mírale que entonces remate es como una subasta. Sí, básicamente deviene o deriva de ser una subasta, pero pongámosle atención a lo siguiente. Por ejemplo, cuando existen bienes que en este caso no precisamente derivan o se establecen y delimitan en cuanto a una garantía anterior, como así me preguntará alguien. Por ejemplo, en el caso de los créditos hipotecarios, bonos o cédulas hipotecarias, créditos prendarios, que son títulos que particularmente tienen una garantía en especial, van a encontrar ustedes como consecuencia de que en este caso los bienes ya tienen una garantía de cumplimiento. No obstante, hay bienes que se adquieren a través de un embargo. Cuando identificamos el embargo, es en este caso la identificación de un bien inmueble. De esta cuenta vamos a identificar que el embargo de conformidad con el artículo 301 del Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a identificar en qué consiste, pero particularmente vamos a determinar que el embargo va a ser esta base a través de la cual cuando tenemos un bien inmueble, vamos a determinar como posible para el cumplimiento de la obligación. Es decir, el embargo va a ser lo susceptible de la garantía, en este caso de bienes de cualquier naturaleza, inmuebles, muebles o incluso cuentas, pero particularmente en cuanto a los bienes, porque el remate va a derivar precisamente de bienes. Entonces, cuando existe un embargo anterior, va a existir una condición
anterior. ¿Y cuál es esa condición anterior? De conformidad con lo establece el artículo 312 del Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a determinar que practicado el embargo. ¿Qué es el embargo entonces? Los bienes. Ojo, ¿qué bienes? No los que se encuentran en garantía. Los bienes cuando derivan obligaciones de distinta naturaleza, bueno, obviamente de naturaleza de pago, pero que no tienen una garantía al cumplimiento de la obligación. ¿Qué tipo de garantía, Lick? Garantías prendarias o garantías mobiliarias o a través de hipotecas. Entonces, cuando surge esta condición jurídica a través de la cual no existe o no se determina particularmente un bien como garantía en el título o en la obligación, vemos cómo entonces es preciso, es pertinente y es necesario practicar en este caso el embargo, y de conformidad con el artículo 312, entonces, practicado el embargo al que hemos referencia, se procederá a la tasación. ¿Qué es tasar? Darle un valor que nos establece de los bienes embargados. ¿Por qué? Porque es necesario darles un valor. Esta diligencia se efectúa por expertos de nombramiento del juez, quien designará uno solo, si fuere posible, o varios, si hubiere que evaluar bienes de distinta clase o de distintos lugares. Recordemos que cuando se habla del cumplimiento de obligaciones, no necesariamente se va a cumplir la obligación de un solo bien. La obligación puede superar los bienes y pedirse el embargo de todos. Y me dirá alguien, pero mírale, si la deuda no es tan grande, ¿puede entonces embargarse todos los bienes? Sí, sí puede. No obstante a ello, y esto es importante, yo como embargado, ojo, cuando tengo un embargo en mi cuenta, entonces puedo proceder en contra de esos embargos. Y es que en primer punto vamos a encontrar qué tipo de bienes pueden ser embargables o cuáles son de carácter inembargable. De esa cuenta, entonces, empezamos a identificar que los bienes eminentemente inembargables están regulados en el artículo 306. Y estos bienes nos establece entonces la legislación que no van a poder tener un carácter de embargabilidad. Dentro de ellos me preguntará alguien, pero mire, Licky, los sueldos entonces no me los pueden embargar porque lo establece el artículo 306 en su numeral 3. Efectivamente, de conformidad, establece que no se puede embargar la totalidad de salarios. Pero ojo, cuando hablamos de cuentas, de salarios, de retención de dinero, es distinta la condicionante en cuanto al buscar un remate. En este caso nos vamos a identificar particularmente al embargo de bienes. Y de esa cuenta, el artículo 308 del Código Procesal Civil y Mercantil nos establece todo embargo de bienes inmuebles o derechos reales. Vean esta característica. No solo son bienes inmuebles, sino que también son derechos de carácter real. ¿Y cuáles son esos, Lick? Recordando nuestro derecho civil, se recordarán ustedes estos derechos reales de goce, de mero goce, de garantía, etcétera. Pero particularmente vamos a la propiedad. Digamos, si yo adquirí por ocupación, si yo adquirí por accesión y que obviamente tengo propiedad, que ese es un elemento particular en cuanto a la búsqueda de embargabilidad de bienes. Pero también me dirá alguien, pero mírale, yo recuerdo en mi civil 4 que los bienes donados no pueden ser embargables, tienen características. Y de esta cuenta entonces vemos cómo la legislación particularmente nos va estableciendo los tipos de bienes que podemos embargar. De esta cuenta, entonces, una vez se hace la anotación de embargo, ojo, entonces yo puedo pedir anotación sobre todos los bienes inmuebles, pero ojo, va a surgir una condicionante bien importante en esta figura. ¿Por qué? Porque si la obligación se puede cumplir o se puede, en este caso, llevar a cabo a través de uno solo de los bienes, entonces yo puedo pedir o ya sea la reducción del embargo o la sustitución de bienes embargados, fundamentando esta pretensión en el artículo 310 y 311 del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos establece a instancia del deudor, aún de oficio,
Cuando el valor de los bienes embargados fuere superior, por favor, subrayemos eso en nuestro código. Cuando el valor de los bienes embargados fuere superior, porque entonces aquí vengo yo y pido la reducción. ¿Por qué? Porque el embargo es en demasía superior a lo que yo efectivamente tengo que cumplir o a la garantía que debo de cumplir en cuanto a la obligación. Y de esa cuenta entonces nos establece el importe de los créditos y de las costas. El juez, oyendo por 2 días a las partes, podrá disponer la reducción del embargo. Y subrayemos, por favor, los 2 días con un color distinto para identificar y patentizar los plazos. Pero esto, ¿por qué se lleva a cabo, compañeros? Porque evidentemente, si los bienes superan el valor de la deuda, pues obviamente no voy a tener embargados todos los bienes, sino que únicamente los bienes que sean suficientes y que alcancen para cubrir la obligación. Me preguntará alguien, pero mire, Lick, entonces si eso es evidente, ¿por qué se le debe dar audiencia a la otra parte? Evidentemente, esta audiencia se lleva a cabo, ¿por qué? Porque se debe de garantizar el respectivo derecho de defensa. Y esta es una garantía propia del debido proceso. Y es el debido proceso quien nos enmarca este debido cumplimiento de la obligación de dar un derecho a audiencia. De esta cuenta, entonces, identificamos entonces la característica del embargo, pero vamos a encontrar otra característica. Y la próxima característica o la siguiente característica que vamos a encontrar es la sustitución. Y la sustitución de bienes evidentemente es posible, puesto que yo puedo determinar que existan bienes que por su característica pueden cambiarse en cuanto al valor. Es decir, si yo tengo un valor de un bien inmueble de un valor alto, yo puedo sustituir en este caso el mismo. ¿A cuenta de qué o por qué? Pues puedo hacerlo en virtud del parámetro genérico siguiente. Y ese parámetro es ¿de qué? De conformidad con el artículo 311, no lo va a identificar. Y nos establece, cuando el embargo resultare gravoso para el ejecutado, podrá antes de que se ordene la venta en pública subasta, y por favor subrayemos la venta en pública subasta, y ya les voy a explicar el momento de la venta en pública subasta. Entonces, podrá pedir la sustitución del embargo de bienes distintos que fueren suficientes para cubrir el monto del capital, intereses y costas. De esta cuenta, entonces, debemos de entender que tanto podemos reducir como cambiar los bienes. El ejecutante no puede decir, no, yo quiero esta propiedad sí o sí. No, la propiedad que me van a ejecutar yo puedo disponerla. Y por eso existe otra característica. Y por favor subrayemos en el segundo párrafo que nos establece. Esta petición se tramitará en forma de incidente. Vemos entonces cómo esta vía incidental nos va a llevar a un trámite a diligenciarse en una cuerda separada. ¿Qué quiere decir esto, Lick? Quiere decir que lo vamos a diligenciar de conformidad con lo que establece el artículo del 135 al 140 de la ley del organismo judicial. En ese respectivo orden de ideas, pues vemos la importancia particularmente de poder identificar los bienes susceptibles de embargo. Y ante esta situación, evidentemente vemos que se hace posible, pertinente, que en este caso los bienes que van a ser o que se están ejecutando en cuanto al cumplimiento de la obligación, deban de tener esas características. Primero, que no tengan limitaciones, pero segundo, que yo como embargado o como ejecutado dentro del proceso tengo este derecho particular de defenderme frente a la ejecución, particularmente de determinar cuáles son los bienes que yo considero sean susceptibles de el respectivo embargo. En este orden de ideas, pues ahora mismo les voy a dar, bueno, tengo una determinada hora, les voy a dar exactamente 3 minutos para que ustedes puedan realizar las consultas que consideren pertinentes. Ahora mismo vamos a darles el tiempo necesario y ya saben, los que no se encuentran aún adheridos a los medios electrónicos de comunicación, pueden hacer la solicitud correspondiente al correo fg058@urural.edu.gt, haciéndoles llegar yo respectivamente el enlace
al grupo correspondiente de Telegram, al cual ustedes podrán hacer sus respectivas consultas o bien pueden realizarlas al correo electrónico que les he descrito. Les voy a dar ahora mismo 3 minutos para poder contestar consultas, dudas, y si no las hubieran, pues también hacérmelo saber. Ahora mismo voy. Bueno, continuando entonces con nuestro respectivo curso, entonces ahora vamos a proceder a identificar entonces el remate. Al ya haber identificado entonces el aspecto de la embargabilidad, entonces sí, regresemos al artículo 312 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y en su artículo 312, por favor, quiero que establezcan lo siguiente. Nos establece, practicado el embargo, por favor, subrayen eso, practicado el embargo, es decir, que ya están embargados los bienes, se procederá a la tasación. ¿Y en qué consiste? Va a consistir entonces en la diligencia a través de la cual se le va a dar un valor, en este caso, a el bien inmueble ejecutado. Y nos establece el segundo párrafo. La tasación se omitirá siempre que las partes hubieran convenido el precio. ¿Qué quiere decir? Que las partes hayan determinado en un contrato anterior o en una garantía hipotecaria o prendaria el valor del bien inmueble. Por eso establece, y por favor subrayemos, la tasación se omitirá siempre que las partes se hubieran convenido el precio. ¿Cuál es este caso en el cual ya se otorgó una garantía sobre un bien que deba servir de base para el remate? Cuando se trate de bienes inmuebles, podrá servir la base del
actor, el monto de la deuda o el valor fijado en la matrícula fiscal. En este caso es importante, al menos en la tasación, identificar que se le debe de dar un valor al bien que se está ejecutando. Y esta situación o esta característica es importante porque es la base del remate. Y es que en la tasación, cuando nos identifica que se va a omitir cuando se combinó el precio, pues obviamente esto es o ya sea de forma voluntaria o ya sea a través de una relación contractual, no va a haber una tasación, pero cuando solo existe una embargabilidad de bienes, perdón, evidentemente este es el momento a través del cual yo debo de tasar. Y de esa tasación me dirá alguien, pero mire, si el valor es el de la matrícula fiscal, ¿cómo le va a hacer usted para saber el valor real? Y es que esta es una auténtica y buena pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces los notarios derivan a realizar actividades en cuanto a su función asesora. Y muchas veces la función asesora del notario les establece o les determina que es necesario poner montos, valores en los bienes. Y les digo lo necesario porque es la forma en que se asesora la acción. No obstante a ello, pues como notarios responsables, nosotros debemos de actuar o de cumplir con funciones eminentemente vinculantes en pro del Estado. Y de esta cuenta van a identificar ustedes, se recordarán de estas relaciones del derecho notarial con el derecho administrativo, la relación del derecho notarial, obviamente con el derecho civil, y de esa cuenta, entonces vemos cómo el notario debe de, en este caso, procurar y pensar en un posible problema posterior. Imagínense si un bien que tiene un valor de 700,000 quetzales, yo como notario le dije a la persona que compró, mire, yo le pongo un valor de 20,000 quetzales y con ese valor, pues evidentemente usted ya puede, en este caso, reducir costos de impuesto, costos de inscripción. Y esto es algo que, ojo, si bien es cierto, es una práctica usual, en este momento puede traer consecuencias, porque la base de la tasación del mismo puede tomarse incluso el valor de la matrícula fiscal. Y obviamente, ¿quién va a querer perder un bien inmueble de 700,000 quetzales por un valor nominal de 20,000? Evidentemente, esta es una característica que es cuando hay problema en donde evidentemente identificamos que fue un error la decisión. No obstante a ello, pues dejando por un lado el derecho notarial, vamos a enmarcar que particularmente esta tasación es para crear una base de remate, es decir, una base a través de la cual yo voy a realizar la respectiva subasta, porque un remate es subastar el bien, ojo, siempre y cuando hayan postores. Ahora bien, y pongámosle muchísima atención al artículo 313 y 314 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y desde ya les puedo identificar que estos requisitos son actividades eminentemente procesales que si hace falta uno de estos requisitos en el proceso ejecutivo, pero particularmente en el remate, vamos a tener consecuencias jurídicas negativas. Esto en marco a la violación del debido proceso. Se los hago ver, se los identifico. Si ustedes pueden, háganle un cuadrito a ambos artículos 313 y 314, porque son actividades eminentemente procesales que yo debo de cumplir en pro y en garantía del debido proceso. En este orden de ideas, entonces, vamos a darle íntegra lectura al artículo 313 y nos establece, hecha la tasación o fijada la base, subrayémoslo por favor, para el remate, eso ya no lo subrayen, se ordenará la venta de bienes embargados. Entonces, por favor, subrayen, ordenará la venta. Anunciándose, y aquí subrayen ustedes porque este es un acto, miren, eminentemente vinculante en el proceso. Debo de anunciar entonces 3 veces, por lo menos, en el diario oficial y los demás circulación. Y otro de los demás circulación,
perdón. Además, ojo, ya nos estableció dos supuestos. El primero, diario oficial. Segundo, otro diario de mayor circulación. ¿Cuántas publicaciones, Lick? 3. Además, se anunciará la venta por edictos en los estrados del tribunal. Es decir, esta venta se va a anunciar también, ojo, no solo en el diario oficial, no solo en otro diario de mayor circulación, sino que también en los estrados del tribunal. ¿Y cuáles son los estrados del tribunal? Bueno, cuando ustedes van a los órganos jurisdiccionales, van a encontrar de que en los órganos jurisdiccionales siempre existe un apartado de estrados. ¿Qué es el apartado de estrados? Es un espacio en donde se hacen las notificaciones públicas para que todo aquel que tenga interés pueda darle íntegra lectura a las mismas y tomar su notificación si le corresponde o es de él. Entonces, los estrados quiere decir que la comunicación en el propio juzgado, hecho público, ¿sí? En eso consiste el estrado del tribunal. Y si fuera el caso, en el juzgado menor de la población a que corresponda el bien que se suspende. Y aquí viene un punto importante. Durante un término no menor de 15 días. Entonces, ¿qué nos establece la ley? En un plazo no menor de 15 días, es decir, en un lapso que puede durar 15 días, yo debo de publicar 3 veces en el diario oficial, en el diario oficial, en otro diario de mayor circulación y en los estrados del tribunal. Y aquí viene otra característica procesal. Para el término, ojo, y subrayen, el término para el remate es de 15 días, por lo menos, y no mayor de 30 días. Entonces, acá nos está estableciendo la legislación que ustedes pueden realizar la publicación en un término mayor a 15 días, sí, en un término menor, no. Usualmente son los 15 días que se cumplen. ¿Por qué? Porque el remate se debe llevar a cabo en 15 o en un plazo máximo de 30 días. Es por esto entonces que cuando identificamos y determinamos este aspecto a través del cual es un acto eminentemente procesal, el cual si no se cumple puede el remate ser nulo. Ojo con lo que les estoy diciendo. Puede incurrirse en un error de carácter improcedendo y el error en carácter improcedendo me va a conllevar a la nulidad procesal. Ahora bien, ¿por qué les manifestaba y por qué les patentizaba el artículo 314? El artículo 314 nos establece los avisos y ojo, y estos avisos a que se refiere este artículo son exactamente los mismos que hay que hacer en este caso en cuanto a los edictos o en cuanto a las publicaciones de los edictos. Por eso es que les decía, el artículo 313 y 314 son eminentemente vinculantes para la realización del remate. ¿Por qué? Porque este aviso al que se refiere el artículo 314, y pónganle entre paréntesis si quieren a la par de avisos, edicto, porque es lo que por lo menos debe de contener el edicto de remate. Y si no se cumple con estos requisitos, entonces estamos incurriendo en errores procesales que nos pueden llevar a ¿qué? A nulidad. De esta cuenta, el artículo 314 nos establece, los avisos contendrán una descripción detallada del bien o los bienes. ¿Qué es una descripción detallada, compañeros? Finca, folio, libro, por lo menos. Obviamente su ubicación, la extensión, linderos y cultivos, departamento y municipio donde están situados. Esto es en cuanto al bien. Seguidamente, si existen gravámenes, los datos de inscripción registral, el nombre y la dirección de la finca, el nombre del ejecutante. Ojo, el ejecutante es el que está haciendo valer su derecho. El precio base del remate. Por favor, a ese precio base del remate, nomínenle de qué o de dónde se deriva, de la tasación. Eso es importante. El día y horas señalados para el mismo. El día y horas señalados para el mismo. ¿En qué término debe ocurrir, compañeros? En el término que no puede ser ni menor de 15 días ni mayor de 30 días. Vemos entonces este ámbito esencial, ¿verdad? Vean cómo esta cuantificación de días es necesaria.
Porque si yo no cumplo, si yo no reúno estos requisitos y publico, estas publicaciones pueden ser susceptibles de nulidad y el mismo juez debe de verificar las que se cumpla con los plazos de ley. Si no se cumplen, es necesario volver a publicar, volver a solicitarle al órgano jurisdiccional que señale nuevo día y nueva hora para el remate. Esto es importante, compañeros, pongámosle muchísima atención. Eh, Les voy a dejar ahora mismo, ahora va a ser un término menor, ¿verdad? Un plazo específicamente, yo tengo las 6:10 y les voy a dar a ustedes exactamente las 6:13 para que puedan realizar consultas de lo que hemos hablado. Continuando con esto, pues estaríamos dando por concluido al remate con el último aspecto, que es el efectivo remate y particularmente la forma en que se debe de dar cumplimiento al mismo. Continuando entonces con nuestra clase, eh, vamos a proceder entonces ahora mismo a identificar cómo o cuál es el proceso del remate. El artículo 315 del Código Procesal Civil y Mercantil nos establece y nos determina un aspecto importante y nos refiere el día y hora señalados. Por favor, subrayemos eso, el día y hora señalados. ¿Qué día y qué hora, Lic? El día que el juez fije para la celebración del remate. Y esto obviamente va de conformidad con el artículo 314 del Código Procesal Civil y Mercantil. El pregonero del juzgado, ¿quién es el pregonero? En este caso, el que va a anunciar, ¿verdad? El oficial o el encargado, anunciará el remate y las posturas que se vayan haciendo, de las cuales el secretario tomará nota. Cuando ya no hubiere más posturas, el juez examinará y cerrará el remate.
declarándolo fijado al mejor postor. Ojo, ¿quiénes van a ser entonces los postores? Vamos a ir al segundo párrafo y vamos a subrayar donde dice, solo se admitirán, y por favor subrayen, porque los postores obviamente son a los que se refiere el párrafo número 1 del artículo 315. En este caso, en el acto de subasta deben de depositar los postores, de conformidad con el artículo 315, segundo párrafo, por lo menos el 10% del valor de sus ofertas. Y subrayen eso, solo se admitirán y subrayen el 10% del valor de sus ofertas. ¿Qué significa esto? Yo como postor efectivamente puedo hacer valer mi derecho, pero este derecho lo puedo hacer valer sí y solo si me constituyo como postor en marco al cumplimiento de no marco al cumplimiento, sino que en marco a querer adquirir el bien que se está rematando. Y de esta cuenta, entonces, evidentemente, una vez se lleva a cabo el remate y si son varios los postores que se encuentran, en este caso, en la realización del mismo, establece el tercer párrafo que, fijado el remate al mejor postor, es decir, al que haya realizado la mejor subasta o el que haya puesto el mejor precio, en este caso, se devolverá a los demás los depósitos que se hubieran hecho. Es decir, no se va a perder lo que hubieran depositado, en este caso, las personas o los que no hubieran podido ganar la postura. Ellos van a recuperar su dinero porque el 10% es únicamente de admisibilidad. No obstante a ello, no es un precio, puesto que el valor o el compromiso de participar es eminentemente, en este caso, gratuito. Si existe una postura inicial que en este caso es para valorar la oferta, pero si yo pierdo la subasta, evidentemente van a devolverme el valor de la misma. Pero me preguntará alguien, pero mira, y si yo, digamos, adquirí el bien, gané la subasta, ¿qué procede? ¿Qué procede si yo, en este caso, postulé, gané la oferta incluso y no pagué la totalidad del bien? El artículo El artículo 323 del Código Procesal Civil y Mercantil nos establece: en el auto aprobatorio de la liquidación, el juez, ojo, el auto probatorio de la liquidación, subrayemos el auto probatorio de la liquidación y ya les voy a hablar en qué consiste ese auto. El juez señalará al subastador. ¿Quién es el subastador, jóvenes? El que fue admitido de conformidad con el artículo 315, un término no mayor de 8 días. Y subrayemos 8 días. ¿Para qué? Para que deposite el saldo que corresponda. ¿Y cuál es el saldo que corresponde, Lic? Bueno, como ya había depositado un 10% para participar, el saldo que corresponde es el restante para cumplir el valor de la puja a través con la cual ganó la oferta o ganó en este caso el remate o la subasta. De esta cuenta, ¿qué pasa si en este caso, subastador o el oferente no cumple? El segundo párrafo nos establece: si el subastador no cumpliere, y subrayen, no cumpliere, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 317 y se señalará nuevo día y hora para el remate. Ah, ¿así de fácil? Bueno, no, no es tan fácil. El artículo 317 nos establece: el subastador está obligado. Entonces, por favor, subrayemos obligado a cumplir las condiciones a que se obligó en el remate. ¿Cuáles son esas obligaciones del remate? A pagar el valor de la subasta. Y si no lo hiciere, entonces subrayemos, y si no lo hiciere, perderá en favor del ejecutante y con abono a la obligación por la que se ejecuta el depósito que hubiere hecho para garantizar su postura y quedará además responsable de daños y perjuicios. Es decir, su 10%, él sí ya no lo recupera. Pero mírale que solo él lo pierde. Sí, solo él lo pierde porque fue el que ganó la oferta. Los otros que pudieron haber ofertado, pues evidentemente a ellos se les va a devolver por haber perdido implícitamente. Pero hemos solo
hablado de la parte bonita, en donde efectivamente existen subastadores, pero ¿qué pasa si no hay subastador? El artículo 318 nos establece, si el día señalado para el remate no hubiere postores, y subrayemos eso, no hubiere postores por el 70%, se señalará nueva audiencia para la subasta por la base del 60% y así continuará bajando cada vez un 10%. Si llegara el caso que ni por el 10% haya habido comprador, se hará un último señalamiento y será admisible la mejor postura que se haga. En cualquier caso, ojo, y esto es importante, obligatorio es tasar una sola vez y rematar una sola vez. Pero ojo, en cualquier caso, y subrayémoslo, el ejecutante tiene derecho de pedir que se le adjudique en pago los bienes. Es decir, este es un derecho exclusivo del ejecutante. ¿En cuanto a qué? Si el ejecutante ya llevó a cabo la primera oferta, no se llevó a cabo la puja, no hubo oferentes, ya cumplió con los plazos de ley, goza de un derecho. Uno, solicitar la adjudicación en pago del bien inmueble. Es decir, no necesariamente se debe de instar en este caso los subsiguientes remates, porque esto también es un derecho. Obligatorio una vez, sí, sí lo es, pero en este caso, las demás veces es una opción, es un derecho, tal cual el mismo derecho del, en este caso, ejecutante, de pedir que se le adjudique en pago. Y subrayemos eso, por favor, que se le adjudique o solicitar que se le adjudique en pago. Esta característica o estas condiciones son importantes y vinculantes específicamente en cuanto al elemento propio del remate, puesto que también el deudor puede recuperar y nos establece, de conformidad con el artículo 321, aquí viene una condición importante y ojo, esto es en favor del ejecutado. Si hubiere sobrante después de pagar por su orden, gravámenes, entrega al ejecutado, se le entregará al ejecutado, en este caso por la vía judicial, un sobrante. Ojo, cuando hablamos del sobrante, ¿en qué consiste o a qué se deriva? Por ejemplo, si yo estoy ejecutando una deuda de 150,000 quetzales y el bien tiene un valor de 300,000 quetzales. Ojo, la deuda, y ya vamos a hablar del proyecto de liquidación, en este caso, la deuda se va a llevar a cabo a través del acto o a través, en este caso, de la pretensión especial del cumplimiento de la obligación principal, no así de los intereses y costas procesales. Ojo, supongamos que la deuda ya con intereses y costas procesales asciende a 195,000 quetzales. Nos quedan 101,000 quetzales restantes. Estos 101,000 quetzales van a quedar en favor del ejecutado, es decir, del que perdió el bien. Ahora bien, hablemos de la liquidación y luego vamos a hablar de la recuperación del bien. La liquidación nos establece, practicado el remate, se hará liquidación de la deuda. Y subrayemos, eso está en el artículo 319. Subrayemos donde dice, se hará liquidación. ¿Cuándo se va a hacer la liquidación? Después de que ya se llevó a cabo el remate. De la deuda. ¿Con qué? Con sus intereses, su regulación de las costas, subrayemos costas, al ejecutado y el juez librará la orden de cargo del subastador conforme los términos del remate. Los gastos judiciales y el depósito, administración e intervención y demás que origine el procedimiento ejecutivo serán a cargo del deudor y se pagarán de preferencia con el precio del remate, siempre que haya sido o se hubieran hecho con autorización judicial. Es decir, la liquidación, jóvenes, ¿en qué consiste? La liquidación es este proceso a través del cual se va a establecer ahora. Bueno, ya tenemos el valor del bien. Ahora vamos a identificar los intereses, vamos a identificar las costas procesales y esto se va a incluir en un proceso que se denomina, obviamente, liquidación.
Y se hace esto a través de un proyecto liquidatorio o un proyecto de liquidación. El proyecto de liquidación se tramita como incidente y este trámite o esta característica se lleva a cabo con la finalidad de que los datos sean exactamente los producidos, de los cuales, de conformidad con el artículo 325, vamos a encontrar que solamente podrá producirse apelación contra el auto que no admite la vía de apremio y contra el auto que apruebe la liquidación. ¿Y por qué les hablo de la liquidación? Porque les referí al artículo 325, porque el auto de liquidación o la resolución del juez en donde se acepta la liquidación, que si ustedes se dan cuenta, no tiene un trámite específico y no se determina qué trámite es, entonces consecuentemente a ello se tramita en la vía de los incidentes de conformidad con el artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Y este auto que aprueba la liquidación puede ser apelable. Dejemos por un lado entonces ese aspecto y regresemos entonces a nuestro proyecto de liquidación. Una vez entonces se determina ese proyecto de liquidación con valor del inmueble, costas procesales, en este caso intereses que se han causado, inmediatamente entonces se puede proceder a dos situaciones. Número uno, evidentemente el pago efectivo del cual tiene derecho el ejecutado del sobrante. O si no hubo en este caso postores o postulantes, entonces evidentemente se va a proceder a escriturar. Y esta escrituración o esta liquidación de conformidad con la ley, entonces vemos cómo es el momento todavía en el cual el deudor puede recuperar su bien. ¿Cómo así, Lica? A pesar de que ya hay subastador, ya hubo derechos, ya sí se puede. Y lo establece el artículo 322, pero existen limitaciones procesales y nos establece el deudor o dueño de los bienes rematados en su caso tiene derecho de salvarlos de la venta, y por favor subrayemos, tiene derecho de salvarlos de la venta, mientras, ¿y cuál es el momento procesal entonces? No se haya otorgado la escritura traslativa de dominio. Esta escritura traslativa de dominio se refiere a lo que regula el artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil. En este sentido, pagando, ojo, ¿cuál es la condición? Ya identificamos quién, ya identificamos en qué momento y cuál es la condición. ¿Quién? Obviamente el propietario del bien o el ejecutado. Momento. Puede hacerlo, en este caso, o ¿qué va a hacer? Va a ser una salvando la venta. ¿Cómo? Mientras no se haya otorgado la escritura de dominio. ¿Qué quiere decir entonces estos tres momentos? Yo como deudor puedo hacer valer mi derecho. Debo de pagar la totalidad, porque esa es la condición, la totalidad de la deuda. ¿Y qué voy a hacer? Salvar la venta. Ojo, aún así haya existido un previo remate, ya se haya determinado que existe alguien que quiere o pretende adquirir el bien. Es decir, se le va a otorgar prioridad al propietario del bien inmueble de hacer valer su derecho. Y esto es de conformidad con el artículo 322 del Código Procesal Civil y Mercantil. Nos pregunta acá la compañera Carol, dice que quiere decir que aquí no va a rematar el bien por el valor de la deuda, sino por el valor real del bien para que aplique el artículo 321. No necesariamente, compañera. Si recordamos y le damos lectura al artículo 313 y 312, vamos a ver de que se va a diferir una tasación. Ojo, la tasación cuando ya se fijó una base, es decir, cuando hay una garantía hipotecaria o prendaria, pues ya no es necesaria la tasación, porque la base va a ser lo que ellos fijaron. Pero cuando se habla de bienes que fueron embargados, efectivamente debe de haber una tasación. Y esa tasación se va a llevar a cabo como base, primero, lo que establezca el actor, monto de la deuda o valor fijado en la matrícula fiscal. Esto es importante porque al final de cuentas también es un liquidador el que va a evaluar que efectivamente correspondan esos valores. Entonces, de esa cuenta, de esta cuenta puedo decirle que
para que aplique el artículo 321. Ojo, no es el valor del bien el que usted va a pagar, no es el valor tasado, sino que es el valor sobre el cual se ha hecho la liquidación. Y de esa cuenta, la liquidación es el elemento base para el cumplimiento de la obligación. ¿Alguna otra duda, compañeros, previo a continuar con la clase? Yo voy a estar ahora mismo consultando las preguntas correspondientes y si hubiera alguna pregunta, pues evidentemente yo voy a contestarla en este mismo momento. Bueno, vamos a darles un minutito más a las 6:30. Reanudo, compañeros, para que procedamos a las ejecuciones especiales. Bueno, continuando entonces con nuestro respectivo curso, nos preguntan o nos hacen una consulta más y nos identifican si como deudor tengo prioridad sobre el bien. Efectivamente, la prioridad es un hecho, ¿verdad? Y esta prioridad patentizada incluso en el artículo 322. Por eso les establecía los momentos, ¿verdad? El dueño, que es el sujeto, ¿qué tiene derecho a qué? A salvar de la venta. Pero ¿cuál es la condición? Que pague la totalidad. ¿En qué momento? Antes de que se establezca la escritura que tenga como consecuencia el traslado de dominio. Esto quiere decir entonces, compañeros, que de conformidad con el artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a determinar y vamos a establecer entonces este traslado de dominio. El artículo 324 nos establece, llenados los requisitos correspondientes, el juez señalará al ejecutado. ¿Quién es el ejecutado? El bien o el que tiene derecho del bien o la persona a quien se le está haciendo, en este caso, el juicio ejecutivo en su contra o que se le está instando el proceso ejecutivo en su contra, y va a señalar a esta persona el término de 3 días. ¿Para qué? Para que comparezca a otorgar la escritura traslativa de dominio. Si no lo hace, el juez puede proceder, en este caso, a otorgar la escritura traslativa de dominio. Esta condición es importante y por favor subrayémoslo, ¿verdad? Término es de 3 días para otorgar la escritura traslativa de dominio. En caso de rebeldía, establece la ley. ¿Qué quiere decir? Que no llegue a firmar, el juez otorgará la escritura de oficio. Subrayemos eso. Nombrando para el efecto notario que el interesado designe o a costa de este. De esta cuenta, entonces, compañeros, vemos cómo evidentemente, ¿verdad? Se cumple con estos elementos propios del remate, ¿verdad? Y esto es consecuencia de un juicio de carácter ejecutivo. En ese respectivo orden de ideas, entonces, vamos a ir al artículo 336 del Código Procesal Civil y Mercantil. En este caso, previo vamos a un compañero acá nos establece la forma en que se debe llevar a cabo la liquidación. Primero, memorial detallando. Incluye capital, intereses, gastos de la ejecución, honorarios. Trámite, incidente. Sí. Resolución, auto. Es apelable. Sí, efectivamente, David, de conformidad con lo que has identificado, exactamente ese es el trámite o el proceso que se debe llevar a cabo en un proyecto de liquidación. Efectivamente, la forma es por un memorial detallando lo que establece para el efecto el artículo
el artículo 319 del Código Procesal Civil y Mercantil, dentro del cual se van a incluir, obviamente, el valor del capital, intereses, costas procesales y evidentemente de ello también vamos a identificar que la tramitación es en la vía incidental. Esto obviamente me dirán, pero mire, no establece que sea en la vía incidental. El asunto es de que cuando no se establece un trámite, recordemos que supletoriamente es la ley del organismo judicial y posteriormente a ello, la resolución que o el auto que acepta, en este caso, o aprueba el proyecto de liquidación es eminentemente apelable. Bueno, ejecuciones especiales, compañeros, artículo 336. Cuando hablamos de las ejecuciones especiales, debemos de entender de que son ejecuciones que son distintas a la obtención de un pago. Las ejecuciones especiales tienen la característica particular de que devienen o derivan del cumplimiento de una obligación que no conlleva específicamente o exclusivamente la entrega de dinero. Y ahí vamos a encontrar la obligación de dar. En este caso, nos vamos a determinar que recae sobre cosa cierta, determinada o en especie. Se hace requerimiento al inicio de un proceso para que el obligado cumpla con entregar esa cosa cierta, determinada o en especie. En caso que no lo haga así, en ese mismo acto se lleva a cabo un secuestro judicial que se le entregará a un depositario. Bueno, en este caso, la ejecución especial básicamente es de que se me deba o se me deba de entregar una cosa cierta, determinada o en especie. Y por favor, subrayemos en el artículo 336, cuando la ejecución recaiga sobre cosa cierta o determinada o en especie. Si el hecho, el requerimiento de entrega, el ejecutado no cumple, se pondrá en secuestro judicial, resolviéndose en sentencia. Por favor, subrayamos resolviéndose en sentencia si procede la entrega definitiva. Si la cosa ya no existe o no pudiera secuestrarse, se embargarán bienes que cubran el valor fijado por el ejecutante y por los daños y perjuicios, pudiendo ser estimada provisionalmente por el juez. En este caso, que es quien va a establecer los daños y perjuicios. Esta es una obligación de dar, es decir, de entregar una determinada cosa o una determinada especie. ¿Cómo se va a tramitar? El ejecutante podrá oponerse a los valores. ¿Qué valores, jóvenes? A los valores que se le hayan embargado por el cumplimiento o por el pago de daños y perjuicios. Y en este caso, la oposición se va a tramitar en la vía incidental. Y subrayemos eso, por favor. La oposición lo establece el segundo párrafo del artículo 336 y la oposición se hace valer en la vía de los incidentes. Artículo 337 y vamos a encontrar las obligaciones de hacer. En este supuesto, el juez fija la obligación en un término para que cumpla una obligación, es decir, para que haga, para que ejecute, para que realice, para que lleve a cabo la prestación a que oportunamente se obligó. ¿Qué es esto, compañeros? Por ejemplo, de conformidad con el artículo 337, vamos a entender que esta obligación de hacer puede consistir en que efectivamente se obligue a alguien a hacer determinado acto, pero también en la obligación de hacer podemos identificar, por ejemplo, en los casos de relaciones familiares. En los casos de relaciones familiares vemos que a quien se le demanda la obligación familiar queda obligado a permitir de que en este caso, la persona pueda relacionarse con sus hijos. Obviamente, esta obligación va a recaer sobre quien ostenta la guarda y custodia del menor. Y de esta cuenta, la obligación de hacer es que se le va a obligar a que cumpla, a que deje o permita que se relacione el menor con el padre, quien no tiene la guarda y custodia. Si no se hace, entonces se obliga a que lo haga para que, en este caso, cumpla en marco a lo establecido a la Ley de Protección o a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña, específicamente artículos 7 y 8, en donde se patentiza y se describe el interés superior del niño y en el cual se determina que el menor desde ningún punto de vista puede ser limitado de poder relacionarse con sus padres. Luego vamos a encontrar la obligación de escriturar o de otorgar escritura. La obligación de otorgar una escritura pública se lleva a cabo, por ejemplo, en el contrato de promesa.
Si se recuerdan ustedes del contrato de promesa, vamos a encontrar y vamos a identificar que el contrato de promesa consiste en una promesa incondicional del cumplimiento de un negocio jurídico que en el momento en el que se realiza no pueden o no quieren realizarlo. De esa cuenta, entonces, el contrato de promesa. Por ejemplo, vengo yo y me obligo a cumplir o llevar a cabo, en este caso, una compraventa o me obligo a vender un bien inmueble a X persona. ¿En qué valor? En el valor de 150,000 quetzales. Vengo yo y yo como propietario del bien ya me obligué y ya establecí un valor y qué cosa voy a vender. En este caso, el comprador viene y me paga los 150,000 quetzales. Una vez él cumple con la obligación de pagarme, yo evidentemente estoy obligado a escriturarle y a trasladarle de dominio el bien, porque es la promesa a la cual hemos llegado ambos. Si yo no cumplo, el juez me va a obligar en este caso a escriturarle. Si yo no lo hago, el juez de oficio lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya se cumplieron las condiciones del negocio jurídico. Luego vamos a encontrar la ejecución del quebrantamiento de no hacer. ¿Y qué es la ejecución del quebrantamiento de no hacer? Por ejemplo, si en un condominio todas las casas son de color blanco, celeste y amarillo, ¿qué quiere decir esto? Es de que todas han determinado de que ese color debe de estar pintada la propiedad, pero sucede que yo pues no me interesa ni el blanco, ni el celeste, ni el amarillo, sino que yo quiero pintar de color verde y quiero verde y quiero verde y pinto de color verde. Y yo feliz porque mi casa es verde, es la única verde del condominio. Vienen los condominios y me pueden demandar por un quebrantamiento de no hacer. ¿Por qué? Porque yo no puedo pintar de otro color, yo puedo pintar de blanco, celeste o amarillo, que son las condiciones a las que yo me he sometido y que me he obligado. Y me dirá alguien, pero mire, Alex, si es mi casa, yo puedo pintar del color que quiera. Sí, pero puede ser del color celeste, blanco o amarillo, porque existe un reglamento que yo me adherí y que decidí cumplir. Y si yo lo hago de otra manera, entonces me van a demandar por un quebrantamiento de una obligación de no hacer, es decir, que no puedo pintar de otro color. Pero ¿qué pasa, Ali? Que entonces, ¿qué sucede si usted lo hace de todos modos? Bueno, al ejecutárseme, se me va a obligar, en este caso, a restablecer a la forma original el bien inmueble. ¿Cómo así? De poderlo pintar blanco, celeste o amarillo y quitarle el color verde. De esta cuenta, entonces, acá hemos identificado las obligaciones especiales y ahora mismo vamos a hablar de las ejecuciones colectivas. Bueno, entendamos la ejecución colectiva, compañeros. La ejecución colectiva particularmente surge o nace de que cuando el deudor, en este caso, ya sea comerciante o no comerciante, esto lo vamos a hablar en términos generales por la ejecución colectiva, el deudor no tiene capital suficiente para pagar la obligación. Es decir, yo como deudor tengo muchos deudores, pero ya no tengo la capacidad y me voy a tener que declarar en estado de quiebra porque no tengo capacidad de pago y evidentemente voy a cumplir las obligaciones a través de un convenio. Y de esta cuenta existe entonces el concurso voluntario de acreedores, que esto lo vamos a regular en el artículo 347 del Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, y nos establece las personas naturales o jurídicas, sean o no comerciantes, que hayan suspendido o estén próximas a suspender el pago corriente, que era lo que les decía. ¿Por qué yo suspendo el pago? Porque ya no tengo capital, porque incluso puedo ser declarado en quiebra. Entonces podrá proponer a los acreedores la celebración de un convenio. ¿Y cuál es? Este concurso voluntario. Y en este convenio, ¿yo qué voy a hacer? Voy a establecer y determinar cómo yo les voy a pagar o en qué proporcionalidad les voy a cumplir la obligación. Y para versar, en este caso, el convenio de conformidad con el artículo 348 sobre qué bienes les voy a ceder en pago, sobre la administración total o parcial del activo por los acreedores. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de una intervención, ¿sí? ¿Qué es la intervención? Cuando los acreedores, en este caso, van a intervenir la empresa cumpliendo o pretendiendo cumplir de que mi empresa o de la entidad a través de la cual
yo estoy liquidando o en este caso ya no puedo pagar, pues ellos puedan determinar cómo en este caso el interventor va a recolectar pagos, va a pedir obligaciones a efecto de pagar la totalidad de la obligación. Y en este caso sobre las esperas o quitas o ambas concesiones a la vez. De esta cuenta, entonces, vemos y determinamos el concurso voluntario de acreedores, que es el concurso necesario de acreedores. De conformidad con el artículo 371 del Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a encontrar regulado el concurso necesario. ¿Pero qué es el concurso necesario? A diferencia del voluntario que hemos identificado que el comerciante o la persona es la que propone el convenio de pago, en este caso del concurso necesario, es porque puede ser promovido cuando el deudor ha suspendido el pago de obligaciones. Es decir, a diferencia del voluntario, yo sé que no voy a poder pagarles, se les informo. En cambio, en el concurso necesario de acreedores, me lo inician. ¿Por qué? Porque yo dejé de pagar las obligaciones que tenía y todos mis acreedores van a proceder, en este caso, a obtener un pago correspondiente, versando particularmente, en este caso, el cumplimiento de obligaciones. De esta cuenta, entonces, el concurso necesario de acreedores va a tener la condición o la característica de conformidad con el artículo 371 que va a proceder en contra del deudor que ha suspendido el pago corriente de sus obligaciones cuando ha sido rechazado por los acreedores o cuando dos o más ejecuciones pendientes entraron al mismo deudor y no hubieran bienes suficientes para cubrir las cantidades que se reclaman. Entendamos entonces, compañeros, es importante, ¿verdad?, que para este tipo de concursos de acreedores o de ejecuciones colectivas, le demos íntegra lectura a lo que establece del artículo 347 al artículo 400 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es importante en este caso hacer referencia de que en la ejecución colectiva, por favor, no le perdamos el hilo. La ejecución colectiva, yo sé que les van a surgir dudas y ustedes van a decir, pero mire, no entendí qué es eso. Miren, la ejecución colectiva va a versar siempre de que cuando el deudor particularmente no puede cumplir ya las obligaciones, ya sea de forma voluntaria o ya sea porque sencillamente dejó de cumplir, la ejecución colectiva va a ser de que todos sus acreedores van a cobrarle en un solo acto. ¿Para qué? Para que obviamente, aún así se declare la quiebra, se obtenga en este caso el pago de las obligaciones. Y este es el concurso. Básicamente, este tipo de ejecuciones se van a llevar a cabo, sí y solo sí, o se ha dejado de cumplir a los pagos o sabe el deudor de que ya no va a poder cumplir con los mismos. En este caso, pues con estos jóvenes concluimos las ejecuciones colectivas y ahora mismo pues les voy a dar el tiempo correspondiente para que ustedes puedan realizar sus preguntas o sus consultas necesarias. Yo ahora mismo les voy a estar contestando las consultas que vayan surgiendo. En ese sentido, entonces, estaré escuchando esta serie de preguntas que ustedes puedan tener al respecto. Y es importante, ¿verdad?, entender que este tipo de juicios, o particularmente los juicios ejecutivos, siempre van a tener esta característica especial de pretender el cumplimiento de obligaciones. Las clases de obligaciones definitivamente es por la forma en que la misma se está llevando o se va a llevar a cabo. Entonces, con esto, compañeros, pues estamos prácticamente dando por agotado nuestro tema número 9 respecto a las obligaciones que puedo ejecutar al remate particularmente y las clases, o en este caso de obligaciones especiales que puedo ejecutar y a la ejecución colectiva. Con esto, compañeros, pues estamos dando por concluido nuestro curso. Si hubieran dudas, por favor, este es el mismo momento para que podamos, en este caso, llevar a cabo todas las dudas o consultas que puedan surgir. De no haber dudas, de no haber consultas, jóvenes, pues desde ya hacerles saber que para mí es un auténtico honor poder
comparecer con ustedes a impartir el curso. No deja de ser para mí un honor para los compañeros que están en el interior, quienes nos escuchan, quienes no nos han podido escuchar el fin de semana y nos escuchan hoy. Saludos a todos. Jóvenes, muchísimas gracias por su presencia, gracias por estar en el curso y en nombre de la Universidad Rural de Guatemala quiero darles gracias a todos. Me han preguntado en distintas formas lo relacionado a exámenes. Recordemos que los exámenes van a ser eminentemente virtuales, es decir, va a ser una característica que va a ser publicada, va a ser a conocimiento de todos y evidentemente el día que sea designado para la celebración o elaboración de exámenes, pues ustedes van a estar debidamente notificados de esa información. Todo va a ser a través de la respectiva plataforma de la universidad y efectivamente se les va a establecer y determinar cuáles son las características y condiciones propias del mismo. Jóvenes, buenas noches. Es un gusto haber compartido con ustedes. Cuídense mucho. Éxitos, bendiciones. Ya saben, pues ahora tenemos restricciones, ¿verdad? Pues nos toca pues quedarnos en casa. Cuídense mucho. Éxitos y cualquier cosa, pues saben que pueden contar conmigo. Es un gusto estar con ustedes. Feliz noche. Un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos.